con sus 100 oficinas en todo el mundo, está comprometida con la democracia, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. Como alemanes hemos creado los caminos propios y decisiones individuales, tanto en regiones como en el mundo entero. Como alemanes hemos aprendido a apreciar el valor de las organizaciones internacionales. Junto con nuestros vecinos, amigos y socios, hemos creado una unión de 27 países de Europa basada en valores comunes y un sistema solidario. Nosotros estamos convencidos de que, como europeos, encontraremos juntos una salida a la crisis. Todos deberán hacer sacrificios por eso. Y, al final, todos nos beneficiaremos. Lo que me lleva a nuestra conferencia de hoy. Con nuestros dos expertos queremos hablar de la situación post-pandemia en Chile y en Perú. Y la conferencia forma parte de nuestro programa de diálogo Chile-Perú, Perú-Chile, que hemos venido organizando junto con nuestros socios, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde hace 11 años. Con este programa creemos que contribuimos a un mejor entendimiento entre los dos países vecinos y a una mayor integración y cooperación en la región. Finalmente, quiero agradecer a nuestros dos expositores, Eduardo Aninat, de Chile, y Diego Macera, de Perú, a nuestros socios, Fabián Novak y Paz Milet, y a todos ustedes por su interés. Desde Santiago de Chile, les saludo cordialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. Vamos a dar curso entonces a la mesa sobre decimos que cualquier pregunta ustedes la pueden plantear a través del chat. Primero hará uso de la palabra Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda de Chile y ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señora Aninat. Adelante. Gracias, querida Paz. Muy contento de estar ante colegas peruanos, un país vecino que adoro. He estado yendo a Perú sistemáticamente desde los años 60, más o menos, por el Pacto Andino, como mirón nomás, no como funcionario, y luego con varios gobiernos del Perú y con muchos amigos, así que tengo la mejor impresión de la fraternidad peruana. Andreas Klein, le doy de nuevo mi saludo, ha sido un colaborador muy grande con el pequeño movimiento político que mantenemos vivo en Chile, incluyendo aventuras por Valdivia y otros lugares de colonias alemanas interesantes. Bueno, quiero partir donde anunciaba Andreas la dificultad. La dificultad que tenemos es que esta pandemia increíble, masiva, mundial, global, está cambiando todo, lo está cambiando de una manera como shock, de una manera global, no solo regional o de países o de ciudadanos, y tiene tensionada la sociedad, la política, la salud y la economía. Lo más importante hoy día es la salud. A propósito, desayunaba temprano hoy día, mirando el titular del Mercurio de Chile hoy día, que es un poco triste porque une el distrés social con el distrés de salud. Dice que un 15% de contagiados de este periodo nuevo en cuarentena, que no deberían según la autoridad sanitaria circular, revelan estar saliendo a trabajar más de una vez por semana. Esto es triste no tanto porque violen la disposición, sino porque hay ahí una necesidad socioeconómica de pobreza, de urgente, para parar la olla, como decimos en Chile. Entonces, ese es el background en que estamos. Ahora, ¿cómo nos encuentra pre-pandemia nuestro país? Para ir a los puntos de Chile rápidamente. Creo que comparado con algunos otros periodos, el pasado bien pasado, o algunos más recientes, tenemos algunas pequeñas ventajas comparativas o pisos donde pararnos.
Primero, hay institucionalidad que opera la democracia bien, operan las cortes jurídicas bien, todos estamos inscritos en un Estado de Derecho, hay prensa súper libre, dirían algunos políticos, y eso me gusta que así sea. Las universidades, las escuelas, la educación funciona, claro, hay problemas, pero estamos además con un stock de ahorros privados y fiscales que nos pilla en un nivel más alto que en otras crisis del pasado. La crisis asiática del 2008 o cualquier otra. Entonces eso significa que de alguna manera tenemos donde pescarnos, donde colgarnos al menos por un tiempo. Eso sí, esto se inscribe en muchos rezagos sociales, como se quedó muy visible en las protestas a partir de octubre 18 del año pasado, que culminaron hacia diciembre, enero. Vamos a ver. Y segundo, para revelar los problemas que son comunes a casi toda Latinoamérica, no voy a opinar del Perú, pero del resto sí. Una ausencia de liderazgos políticos claros para, por lo menos cuando el actual periodo presidencial, que termina en diciembre del 2021, culmine. Entonces, eso revela que hay que mirar el corto plazo también, reconociendo los problemas de largo plazo que existen aquí. Vamos a algunas pocas cifras económicas, no voy a usar PowerPoint porque mi mensaje va a ser más estratégico político. Escapamos por nada, de ya estar en una recesión técnica, como por ejemplo está Alemania y numerosos países europeos o latinos. ¿Por qué? Porque la minería estuvo muy fuerte el primer trimestre, enero, febrero, marzo. El comercio estuvo muy fuerte en enero, febrero, acompañado por la estacionalidad del clima y otras cosas. Y el sector público estuvo muy activo. Esas tres cosas nos dejaron en una tasa de crecimiento del 0,4% para ese trimestre. Pero eso se va a revertir y ya se está revirtiendo en el que estamos viviendo. Hablaré después de ello. En segundo lugar, tenemos todavía un ahorro soberano, es decir, del Estado de Chile acumulado desde largos años, probablemente a partir de Elwin, non-stop, pasando por Frey hasta ahora, del orden de 25 a 30 billones de dólares, según cómo se le quiera mirar, restando o no ciertas cosas. Estos son fondos que son del Estado de Chile, de la República de Chile, están diversificados afuera y tienen un peso de un poco más de 10% del PIB nominal de Chile a fines del 2019. Eso nos da una pequeña ventaja relativa por haber sido muy ahorrantes todos los ministros de Hacienda, sin excepción, hasta el presente inclusive. Y también se dice, los analistas lo dicen, ¿por qué no creerles?, que tenemos una capacidad de endeudamiento externo alta. Desde el gobierno de Frey, que Chile no usa más el FMI, y usa muy poco el Banco Mundial y hace algo con el BID. Y como trabajé en los tres, puedo decir que estarían encantados de recibir a este deudor que se portó bien y que tiene un standing como deudor razonable o bueno. Finalmente, el sector público ha demostrado, eso es una ironía para los grupos más ideologizados de derecha, un mensaje para chilenos, no para ustedes, que se reían tanto del Estado. Todo lo del Estado chileno era imperfecto o malo y todo lo del privado era lo positivo. Pues bien, el Estado ha estado salvando la película en estos 3 meses o 4 meses y todos hoy día piden del Estado. Para eso es el Estado, para asegurar una soberanía, una independencia y un valor de amortiguador a estos ciclos que llegan de afuera o de adentro. Ahora, ¿cuáles son los problemas exactos hoy día? Primero los que decía Andreas Klein, no los voy a repetir, él los conoce mejor que nosotros. Una pelea entre dos superpotencias dominantes, una que ha dominado por largo tiempo, la famosa Pax Americana a partir de los años 50, y otra que intenta llegar estando en el segundo lugar arriba y sobrepasar, que es China. Todavía a ellos los separa 4 trillones de dólares en GDP, lo que no es poco, pero la tasa de crecimiento de China ha sido muy grande o espectacular. Ambos players se comportan como
muy nacionalistas o muy, por así decirlo, agresivos en algunos frentes. Llámese el del comercio exterior, que nos afecta a todos. Perú es un país abierto, nosotros también, y nos da pena que, por ejemplo, la OMC sea hoy día un tribunal de comercio muy poco activo. Acaba de renunciar su presidente, no tiene poder porque no se los dan los superpowers, incluyendo algunos europeos. Vamos a las cifras de salud. Hoy día apareció por ahí en otro diario en Chile, espero que se desmienta, que mirando un poco hacia adelante, pero tomando los modelos que ellos usan, la Universidad de Washington, que no la conozco bien, entiendo que es más bien pequeña, en su Instituto de Salud dibujaba en el mapa un círculo rojo, que adivinen por dónde pasa, para Sudamérica. Se inicia en Ecuador, es muy rojo en Perú, más rojo en Chile, y sigue por Brasil, todo Brasil, y ahí para. Y esto es una especie de predicción simulativa de los contagios versus los recuperados, incluyendo los fallecidos tristemente. O sea, es un mal presagio que nos dan, lo encuentro un poco catastrofista, pero más allá de eso, sí es verdad que esos países y otros más tenemos un problema lacerante. El stock de contagio en Chile, de acuerdo a cifras oficiales chilenas, que la OMS respalda, hoy día son 77.900 contagiados activos, de los cuales se van recuperando a ritmo distinto según el mes. Pero hemos estado en unos meses, en este mes en particular, con una tasa adicional de contagios muy alta para lo que tuvimos en marzo-abril, del orden de 3.900 casos de contagios nuevos. Y lamentablemente ya tenemos 806 fallecidos, incluyendo un médico famoso fallecido ayer después de un mes de lucha con este virus. Eso demuestra que la gravedad de esta infección afecta a todos y a cualquiera, al azar. Voy a la economía, y ese es mi bias, perdón, pero no voy a quitarle mucho tiempo. Algunas cifras para ilustrar la temperatura económica actual. Yo creo que este segundo trimestre, que termina pronto, pero todavía falta, abril, mayo y junio, va a ser de los peores trimestres de la historia moderna de Chile. Parto desde 1950 hasta acá. Va a ser un trimestre de caída en la mayoría de los sectores, de restricción de ingresos, de pérdida de ingresos fiscales y de baja actividad, con excepción de uno o dos sectores, parte de la agricultura y de nuevo la minería. Y no tengo un número todavía muy fino, pero creo que el trimestre va a mostrar un rojo, una caída del orden del 9%. Terrible. Entonces, ¿qué pasa hacia adelante? Bueno, hacia adelante hay algunas partes donde podemos ver luces de esperanza. Primero, claramente hay que decirlo, una mucha mejor cooperación entre el gobierno, que manda hoy día y manda mucho, y el sector privado, gremial, empresarial. Tenemos un jefe empresarial, Juan Sutil, que ha pasado del discurso a la acción. Y en su primer día creó un gran fondo social de ayuda para todo el país, con varios millones de dólares, y han estado muy activos ellos mismos en cooperar y adelantarse a cualquier medida del gobierno. Eso es positivo. Tenemos un sector de coordinación en salud pública bastante bueno, técnicamente sólido según la OMS y respetado en Chile. Tenemos una minería todavía fuerte por la inversión extranjera rezagada y porque el clima ha acompañado a una explotación por lo menos normal. Y tenemos un precio que todos los latinoamericanos miramos, los europeos ya dejaron de hacerlo desde el euro, pero aquí se mira mucho, un índice de incertidumbre, cómo va oscilando el dólar. Este dólar, el precio del dólar en términos de pesos chilenos se había escapado un poco. Llegó a estar hasta 8.70, 8.80, por ahí por marzo, según recuerdo. Hoy día se ha acotado y llega a una cifra razonable para medir dólares reales en torno a 800 pesos. Pero no hay disparadas o subidas, hay una oscilación gradual. Ahí ha trabajado muy bien el Banco Central y cierta mejoría parcial de las expectativas. ¿Cuál es el problema dicho en 3 palabras? Creo que puede ser común en Perú, ¿para qué decir en Argentina en crisis? Y lamentándolo en Brasil, porque nos afecta mucho su gran tamaño. Bueno, hay que buscar un modelo interpretativo. Me voy a basar en uno,
que es de mi preferencia, hay miles de modelos, y lo que los economistas nos dedicamos todo el día a pelear con nuestros modelos, pero a pelear académicamente, por suerte. Nunca en los hechos, jamás. Bueno, todos hoy día somos keynesianos. Para los que no son economistas, John Maynard Keynes estableció un nuevo enfoque para la macroeconomía. Justamente lo hizo en la depresión de los 30 y logró cambiar la política pública en Estados Unidos, en toda Europa y en el mundo en general. Y su influencia todavía está ahí. Podríamos contrastar la visión de él con la de un Milton Friedman, para ser extremo, o Samuelson, más monetarista, más banco centralista, o podríamos traer a alguien intermedio como un Schuman o un Monet, más interesado en la integración, el comercio, la inversión. Hoy día manda Keynes, ese es el pensamiento económico. No solo en Latinoamérica, manda en Estados Unidos. Trump es hoy día un keynesiano desatado, aunque desconozca cuál es la influencia que tiene por detrás. Probablemente él cree que él habría inventado el modelo. No. Esto es Keynes. Y Keynes básicamente sostiene que cuando la demanda natural macro se pone falente, disminuye por causa exógena o por cambio de expectativa, el gobierno tiene que entrar a reactivar una serie de instrumentos y básicamente él prefiere manejar las herramientas fiscales, el gasto público directo, los subsidios o el cambio de los impuestos. ¿Cómo le explicaría yo esto a la tía Julia, usando un nombre más bien del Vargas Llosa que admiro, su libro famoso? A la tía Julia yo le diría, mire, cuando hay una pandemia, cuando hay un shock en todos los hogares, bueno, ¿qué dice el jefe de hogar? Hoy día la jefa de hogar, el jefe de hogar ya no existe. Dice, bueno, vamos a tener que ahorrar más, vamos a tener que reasignar gastos, vamos a tener que parar esta compra de un mueble o de un libro y vamos a tener que irnos a los basics, basic alimentación, energía, vestuario básico. Y entonces todos, aunque tengan 100 soles o tengan 1.000 pesos o tengan 100 millones, están haciendo eso sistemáticamente por la incertidumbre reinante. Esto está bien estudiado en psicología social, en sociología y en economía desde hace siglos. Entonces, cuando todos ahorran, se genera un espacio en la demanda total y tiende a haber un vacío que o baja los precios o baja el producto. Y lo último es lo lamentable, que baje el producto, porque si baja el producto, se crea entonces desempleo, que es lo que nadie quiere y que es lo que es muy sufriente el desempleo en Latinoamérica. Hay una vieja paradoja clásica que, como profesor académico, no puedo dejar de pasar. Cuando unos pocos o un grupo X perimetrizado ahorra más, es bueno para el mercado de capitales, para la economía futuro. Pero cuando 17 millones de chilenos todos ahorran un poco, mucho o harto más y dejan de gastar, que es la clave, la economía cae. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el consumo privado en Chile pesa 70% del PIB. Debe ser parecido, tal vez algo menos en Perú, es algo más alto en Argentina, etc. Entonces, si a ese consumo privado ha estado cayendo, producto del shock y de la reasignación de prioridades, no hay otra que el Estado tiene que venir a actuar. Pero tiene que actuar, a mi juicio personal, en forma responsable y sin hipotecar para siempre el largo plazo. Porque si no estaríamos pensando en un mundo catastrófico. Es decir, que nunca hay una vacuna, que esa vacuna no la disponemos y que nunca la pandemia se acata y nunca tenemos una plató de los contagiados, etc. Son supuestos tan extremos que no vale la pena ponerse en ellos, sino que vivir la realidad, que es incertidumbre y una pandemia aún en evolución, pero no todavía ultra catastrófica. Entonces, ¿cómo ponemos los pisos? Y aquí los pisos de sostén, habiendo estos activos chilenos institucionales y económicos. Bueno, voy a explicar cómo lo ha hecho el gobierno, de un ministro que a mi juicio, para las circunstancias que ha tenido, ha estado de lujo. Después lo vamos a exportar a Europa o a Estados Unidos, a China, a ver si arregla esa economía. Es una manera de decir que lo apoyamos, porque ha sido realista, sólido, con buena formación y bastante humilde en su lenguaje.
Bueno, primero se creó un programa de protección del empleo. Protección del empleo que hoy día beneficia aproximadamente unos 600.000 ciudadanos de una fuerza de trabajo de 8 millones. Y esa protección del empleo dice a las empresas libremente y a sus sindicatos y trabajadores, usted puede pactar que habiendo una baja graduada de su salario, permanece en la empresa y la empresa no lo despide, pero contribuye el Estado para sostener esto, la empresa parcialmente y usted con una parte pequeña de su propio subsidio de cesantía acumulado en cuentas que están bien reguladas. Entonces, un esfuerzo tripartito para demorar, dar más tiempo, hacer un ajuste suave y proteger el empleo. Yo creo que en ese frente se ha actuado bien, pero sostengo que van a tener que aumentar eso, porque para mí el empleo es lo que va a dar más dignidad. Y tenemos que ver qué facilidades hay para que no siga aumentando la tasa de desempleo que ya está en 8%. El segundo mecanismo es muy tradicional. Los latinoamericanos son campeones mundiales de hacerlo. Veo a los ingleses, a los americanos, los anglosajones fríos ya usándolo también. Aprendieron de nosotros, tal vez los latinos. ¿Qué es los bonos? Bonos transitorios por una vez. Subsidio a la tercera edad, ayuda a los jubilados del sistema antiguo, bonos de invierno, bonos de salud, etc. Ahí es más de lo mismo, pero con cantidades importantes. Y finalmente, dos líneas financieras, una que va a ayudar a las pymes a través de un fondo de garantía estatal y otra que va a ayudar a las pequeñas empresas que no están bancarizados. No están bancarizados porque los bancos prefieren seguir cuidando sus carteras, en Chile también, y no arriesgar en un momento de incertidumbre y de volatilidad. Mi punto, y con esto termino para tranquilidad de Paz Milé, es que hoy día tenemos cientos de propuestas de economistas. Mías ninguna, solo comentarios. Salgo del grupo para no farsantearme. Pero cientos de propuestas de distintos grupos de economistas, según sea su universidad, sus amigos o su grupo político, todas son bienvenidas, pero a mi juicio personal, y esto es bastante polémico, pero es mi opinión y no temo nunca decirla, es mi obligación a esta edad, decir todo lo que pienso si me dan la oportunidad. Esas propuestas siendo positivas, siendo keynesianas, siendo oportunas, lamentablemente dejan fuera dos realidades importantes. La primera es cómo darle credibilidad a la propuesta de ampliar sustantivamente el gasto público o ese esfuerzo. Algunos economistas, incluso uno de Chicago, ha hablado de llevarlo adicionalmente a 12.000 millones de dólares en 18 meses. Es mucha plata, es un tercio de lo que o más de lo que tenemos acumulado y en corto plazo. ¿Cómo darle credibilidad a algo para decir, bueno, el Congreso no lo va a aumentar? Cuando estas cosas van al Congreso, normalmente hay adición y no resta. Miren los congresos de los países europeos, sin más lejos y tal, etc. Y segundo, ¿cuál es el ancla que tiene esto para que no estemos creando un sistema de puro subsidio, bonos, gasto público? Hay que tener ancla, si no, esto es un poco un artificio necesario, pero artificio al fin. Y finalmente, para el caso chileno, en otras proporciones para el caso Perú, seguramente, pero con el mismo espíritu, porque ustedes han seguido una senda de desarrollo muy similar a la nuestra y nosotros la de ustedes. Comercio exterior, inversión privada y todo eso. ¿Cómo podemos explicar, si fuera solo esto un esfuerzo puramente estatal, con buenas bases iniciales, pero hacia adelante, que alguien que maneja el 22% del Producto Interno Bruto, que es el caso de Chile, el gobierno general definido así, el sector público, es 22% del PIB. Y el otro 78% es privado, es el sector privado. En eso consistió una estrategia de desarrollo de 30 años. Llegar alto y ahí está. Y entonces, a lo mejor se pasó la mano, pero lo que no va a resultar, si esto se alargara, si las propuestas de gasto fueran sin límite, y si no hubiera un ancla, de que un 22% que controla el PIB esté ayudando a gente que está en el 78% restante. Una aritmética simple, macroeconómica, dice que no cuadra. Entonces hay que buscar soluciones que se hagan cargo de eso. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.
Ahora es el turno de Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía y miembro del Grupo Generación de Diálogo. Adelante, Diego. Tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Paz Milé, por la invitación y por la bienvenida. Muchas gracias, Fabián, al grupo de conversación Perú-Chile, Chile-Perú. Nicole también por la oportunidad. En verdad encantado de estar aquí. Yo voy a tratar de ser breve. No me voy a ir más de hora y media en esto. Salimos tranquilos a todos a la hora del almuerzo de acá. Tengo algunas diapositivas, pero voy a tratar de verdad de ser un poco breve para ser respetuoso del tiempo. Me pidieron que hable sobre políticas de reactivación. Yo voy a centrarme en eso, digamos, hacia la última parte. Primero quiero dar un vistazo, en realidad rápido, de coyuntura macroeconómica. Creo que eso nos pone en un contexto más adecuado para entender la viabilidad o nivel de adecuación de las políticas que estamos proponiendo de reactivación en vista de la coyuntura. Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí una breve presentación. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? Se ve bien. Listo. Ok. A ver, lo primero es que, y aquí coincido con mi colega, por supuesto, en que este es un tema de salud, para comenzar. El problema principal es de salud, ¿no? Y aquí creo que Eduardo lo puso muy bien y muy claro. Entonces, si estamos hablando de un problema de salud, en realidad hay que empezar a ver más o menos las cifras que tenemos disponibles, por más que todas tengan algún sesgo. Va a haber sesgo si estamos hablando pues de cuántos confirmados hay, va a haber un sesgo de cuántas pruebas hicimos, a dónde las hicimos, si hacemos de repente un conteo de fallecimientos, también tenemos algunos sesgos de cuándo ha sido el reporte, quizás una data un poco más dura, pero es un poquito más difícil de identificar qué cosa es exactamente una muerte debido al COVID y cuánta no. A mí honestamente el indicador que más me gusta para medir esto es la diferencia en muertes no violentas que ha habido entre marzo y abril del último año versus años anteriores, ¿no? Eso creo que es el indicador más duro que hay, pero en cualquier caso, en realidad, casi como uno lo mire, tenemos la figura que hay por delante, agarrando países de la Alianza del Pacífico, pues Chile y Perú tienen claramente casos más complicados, una expansión más delicada del virus. De hecho, si ya lo vemos por muertes, ahí Perú le lleva lamentablemente la delantera a Chile por lejos, incluso ajustando por población. Y esto, más allá de la discusión epidemiológica y de salud, que yo creo, de nuevo, es lo principal, pero más allá de eso te pone algunos límites sobre lo que puedes y no puedes hacer en política económica, ¿no? Va a haber... y se ha dicho de diferentes maneras, ¿no? Se le ha dicho la danza, ¿no? Acá se hizo una adaptación más criolla y se habló sobre el huayno, ¿no? Que había que tener por los siguientes meses, ¿no? Viendo cuánto podías relajar, cuánto no podías relajar diferentes sectores económicos, diferentes zonas, en función a cómo se ve el avance de la enfermedad, y por supuesto que esto va a depender de una capacidad de testeo adecuada, ¿no? Que todavía no hemos desarrollado del todo, etcétera. Mi punto central acá es, si estamos hablando de economía, pero eso es un problema de salud, no podemos dejar de ver la evolución epidemiológica para ver cuánto espacio realmente tenemos para aplicar política económica de reactivación, ¿no? Eso es un punto central, y viéndolo así, Perú y Chile, por supuesto, que tienen un escenario más complejo que el resto de países de la Alianza del Pacífico, y quizá con excepción de Brasil, somos los que estamos más complicados. Y eso hay que, digamos, podemos empezar a ver responsables y causas profundas después de falta de institucionalidad y de inversión en años anteriores en el sector salud, podría ser, pero hoy día hoy día estamos en un incendio, ¿no? Hoy día se trata de ver cómo podemos solucionar esto de la manera más eficiente y de la manera más rápida posible. Centrándome en el caso de Perú,
en realidad los estimados macro, cada vez que uno voltea, si ya pasó un día, son un poco peores. Y hoy día estamos con esta es una compilación, de hecho ya hace un par de semanas, sobre los estimados de diferentes instituciones, pero claro, en esta coyuntura, hablar de proyecciones hechas hace un par de semanas es como hablar de proyecciones hechas hace 3 años, ¿no? Porque la coyuntura cambia tan rápido, los eventos pasan de manera tan abrupta, que se hace difícil hacer un seguimiento más o menos estable. Los últimos estimados que tenemos están ya en el orden tranquilo de la caída de 2 dígitos para este año. Un escenario optimista, en realidad, sería una caída de 1 dígito. Nosotros en el IPE estamos actualizando, de hecho, hoy día las cifras de proyección económica, y lo más probable es que vayamos a publicar algo cercano al -13%, -14%, más -1%, ¿no? Que es parecido a lo que tuvo Macroconsult, que es otra consultora peruana, hace un par de semanas. Por supuesto que esto de nuevo va a ir cambiando, vamos actualizando conforme se van abriendo actividades económicas, ¿no? Y eso es difícil de prever, incluso para el gobierno es difícil de prever, pero sí es verdad que la caída para el 2020, en el caso del Perú, creo que podría ser una de las más profundas de la región, casi sin duda, en parte por el nivel de qué tan drástica fue la cuarentena y cuánto ha durado. O sea, nosotros tuvimos una cuarentena que arrancó el 16 de marzo a nivel nacional y casi absoluta por 8 semanas. Y haciendo algunos cálculos, el nivel de actividad económica estaba más o menos al 44% del producto, 45%, nosotros habíamos estimado 45%, algo por ahí. Y claro, eso significa que cada semana de paralización te está costando casi 1 punto del PBI, ¿no? 0.9. ¿No? Hay que multipliquémoslo nomás por las 9 semanas, y ya tienes ahí, solamente en ese periodo de cuarentena, un 9% del PBI que dejaste de producir del año. Entonces, y no es que, claro, arrancamos la semana 10 y volvemos a la producción de abril o junio del año pasado. Entonces, con eso en mente, si ya nos hemos volado tranquilamente 9% del PBI, no es tan raro pensar que vamos a llegar a una cifra tranquilamente de 2 dígitos y quizá algo cercano a -14, -15 para este año. ¿No? Y eso es algo que por supuesto no hemos tenido desde hace 150 años casi, no tenemos una caída tan drástica en un solo año. El periodo más duro anterior para nosotros fue el primer gobierno de Alan García, en las últimas, el 88, 89, 90, y en ese momento, en acumulado, en esos 3 años, la economía cayó más o menos 25%, 88, 89, 90. Ahora estamos hablando de una contracción de la mitad de eso en un año. Entonces, claro, son escenarios distintos, ¿no? Sin un proceso hiperinflacionario detrás, con cuentas fiscales más balanceadas, es totalmente distinto, pero creo que sí ayuda a darse una idea de la magnitud del problema del que estamos hablando, decir que es la mitad de la destrucción de la producción que se generó en el periodo 88-90. Claro, bueno, esto obviamente va acompañado de una caída muy dura de expectativas, ¿no? Obviamente desde que tenemos registros no tenemos una contracción de expectativas tan grave como la que vemos hoy día. Esta es la evolución de las expectativas del Banco Central de Reserva, digamos, siendo... no hay nada en realidad que se acerque. Quizá la bajada más fuerte que habíamos tenido había sido antes en la crisis del 2008, ¿no? Pero digamos, si lo ven aquí en proporción en el gráfico que está en la izquierda, la verdad que no estamos hablando de la misma liga, ¿no? Son escenarios ya casi cualitativamente distintos, y esto por supuesto que pone un límite también a las expectativas que podemos tener sobre la inversión privada para gatillar el crecimiento en los siguientes trimestres, ¿no? Inversión privada, por supuesto, que siempre es un actor importante, pero con expectativas de este tipo, con digamos, el ciclo de demanda en el nivel en el que va a estar, ¿no? Y aquí poniéndonos un poco keynesianos también, ¿no? Es un poco difícil confiar en el motor de la inversión privada, por lo menos para este año.
Nosotros en los estimados que estamos publicando hoy día, mañana, estamos viendo una caída de la inversión privada más o menos del orden de entre 30 y 40% para este año, ¿no? Con una recuperación acorde para el año siguiente, pero obviamente estamos hablando de bases distintas, ¿no? A ver, digamos, en medio de este problema y en medio de las últimas 4 diapositivas que han sido deprimentes, yo creo que hay algo que decir que vale la pena, es que esto nos ha agarrado, como decía Eduardo antes también, en una coyuntura macroeconómica mucho mejor de la que teníamos en crisis anteriores, ¿no? El Perú es, junto con Chile, el país más sólido de la región, en términos macro. En el gráfico de la izquierda pueden ver, a ver, que ha agarrado 2 puntos que les gusta destacar al MEF. Yo me he robado, de hecho, esta lámina del MEF. Es la estabilidad de la moneda. Pueden verla en realidad. En el Perú estamos mal acostumbrados a que la moneda no se mueva. ¿No? Nosotros vivimos con un dólar alrededor de 3.20, 3.30, 3.40 durante muchísimo tiempo, y cuando llega a 3.50 decimos, uy, el dólar está por el cielo, ¿no? Porque subió 4%. ¿No? En el resto de países de la región, así como en el resto del mundo emergente, ¿no? Incrementos a veces del orden del 10, 20 o 30% suceden. ¿No? En el Perú estamos muy mal acostumbrados, o sea, o bien acostumbrados, dependiendo de cómo uno lo mire, ¿no? A que la moneda en realidad sea sumamente estable con relación al dólar, y eso de nuevo te da mucho espacio de política económica que de repente no te podrías permitir con una moneda un poco más débil. De hecho, si se fijan, en la línea roja, ahí es el Perú, el nivel de apreciación respecto de cómo empezamos el año, en realidad casi no ha variado. ¿No? Arrancamos más o menos en 3.40, 3.35, seguimos más o menos en 3.40. Eso es algo que creo que hay que tomar en cuenta. Luego, y en realidad, como lo miremos, esto nos agarra con una posición fiscal, monetaria, en general macroeconómica positiva, ¿no? Ese es el aumento del riesgo país, el ENVI. El Perú salió a colocar 3.000 millones de dólares hace poco en el mercado internacional, en bonos soberanos, le fue muy bien, pero por supuesto que toda esa estrategia tiene un límite, ¿no? O sea, podemos empujar, para eso está el chanchito, para eso hemos estado ahorrando durante décadas, ¿no? Para esto este es el momento en el que tenemos que usar la fortaleza macroeconómica, pero tiene un límite, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos empujar? Bueno, creo que ahorita es la pregunta del millón, y en realidad no hay mucho consenso sobre esto. Nosotros tenemos bueno, ya el Ministerio de Economía suspendió las reglas fiscales por motivos obvios, todo el mundo esperaba que fuese el caso. La pregunta es, ok, y hasta ahora, ¿hasta cuánto vamos a ir de endeudamiento externo, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos nuestro límite de 30%, ¿no? que está muy bien, ¿no? Es un límite además muy ambicioso, ¿no? Llegar máximo a 30% de endeudamiento como porcentaje del PBI. Sin embargo, ¿podríamos ir a 35? Bueno, sí, podríamos ir a 35 de repente. ¿Lo justifica? Bueno, depende en qué lo vamos a gastar, ¿no? Yo honestamente estoy más preocupado por el destino de los recursos, que sea eficiente, del monto al que si terminamos en 30 o en 32% de endeudamiento, el Perú lo puede manejar. No estamos hablando pues de 100 o 150%. Estamos hablando de cifras perfectamente razonables para un país como el Perú, con una macroeconomía sólida. Por lo demás, me preocupa más la parte del uso de los recursos. Entonces, hablando de eso precisamente, el Perú, a ver, según el último anuncio del Ministerio de Economía, el Perú está comprometiendo, digamos, entre muertos y heridos y haciendo todas las sumas posibles, más o menos 17% de su PIB en la lucha contra la pandemia, que es muchísima plata. Es muchísima plata. No, ahora, en este 17% entran varias cositas, ¿ya? Esto creo que descomponerlo con cuidado. Lo que tengo acá en el resto del gráfico es más gasto fiscal, ¿ya? Pero el gasto fiscal no es, yo diría, quizá ni siquiera la mayoría del paquete completo. En realidad estamos hablando acá de 8 puntos de esto. Son programas de préstamos, de reactivación económica para las empresas. ¿No? Voy a hablar de eso un poquito más adelante en la siguiente hora de presentación. Pero aquí hay una buena parte que son préstamos otorgados por el Banco Central y garantizados por el fisco. Entonces, en
esa parte no es estrictamente gasto fiscal. Luego tenemos otro uso de recursos privados, ¿no? Que son la CTS, que es nuestra especie pues, de seguro de desempleo, más AFPs, ¿no? Bueno, hay una discusión larga política entre el gobierno y el Congreso. Al final se aprobó algo de retiro de fondos de hasta 25% de tu fondo de AFP por parte del Congreso, con un máximo del equivalente a $4.000 más o menos. Si sumas eso, que son ya recursos privados, en realidad de ahorro privado, ¿no? Tu seguro de desempleo privado, entre comillas, para ahí el problema metodológico, pero tenemos entre AFPs y CTS un punto de PBI más, y a la fecha se ha gastado más o menos 0.6 ya efectivamente en gasto fiscal, de lo cual la mayor parte ha ido a los bonos para los hogares vulnerables, ¿no? Esa ha sido la estrategia más importante en términos fiscales, ha sido estos casi 6.000 millones de soles que pueden ver al centro del gráfico de soporte económico a las familias. Siendo esta la estrategia más dura en gasto fiscal, quiero entrar un poquitito más a detalle. En realidad ha sido sumamente ambicioso lo que se ha intentado con esto. 6.8 millones de hogares alcanzados, o se intentan alcanzar, según el MEF van 5.6. Estamos hablando de bonos de alrededor de $200, ¿no? Un poquito más, 780 soles, que para 6.8 millones de hogares, de los 9, el Perú tiene más o menos 9 millones de hogares, estamos hablando de alcanzar al 75% de la población con bonos de un poquito más de $200. Es sumamente ambicioso. Viendo una comparación regional sobre programas similares, me atrevería a decir que por lo menos como porcentaje del producto es el programa más ambicioso que hay en la región, ¿no? Dado sobre todo las limitaciones a veces que tenemos nosotros en recursos fiscales, ¿no? Nosotros, a diferencia de Chile, mencionaba Eduardo que el PBI del Estado es más o menos 22%, nosotros en el Perú estamos recaudando 14%. ¿No? Entonces, nuestros constraints fiscales son bastante más duros, con lo cual el esfuerzo que se está haciendo este bono es, yo creo, encomiable. Sin embargo, ha habido muchos problemas con su implementación, a los cuales no voy a referirme por falta de tiempo. Ok, aquí entrando más al tema de políticas económicas puras, yo creo que ha habido, humildemente, mi apreciación respecto de Perú con respecto de otros países es que aquí no ha habido mucha diferencia de política económica por región, ¿ya? Aquí hemos agarrado una cuarentena nacional, todas las regiones se comportan igual, la única diferencia práctica ha sido que en algunas regiones empezaba el toque de queda antes que en otras, pero por lo demás no ha habido ninguna adecuación, ningún manejo fino oye, acá tenemos más capacidad de repente de salud, acá tenemos una curva de contagios distinta que otra, con lo cual la política económica podría ser diferenciada. Eso no lo hemos tenido. Y creo que sí es bien importante que por lo menos yendo hacia adelante se empiece a pensar en esta política económica diferenciada y que no asuma que todo el país es homogéneo. Ok, esta es la diapositiva más importante, te lo juro, Paz, ya con esta... entonces, yo quiero dividir las políticas de reactivación en tres, ya que creo que esa es una manera conceptualmente simple de verlo. Lo primero que hay que analizar son el programa grande que les decía de 8% de financiamiento, ¿no? Que son Reactiva Perú y el FAE-MIPE. Las condiciones han sido muy buenas, se hizo subastas para la colocación de los créditos que alcanzaron entre 1 y 3% hacia las empresas, que estás hablando pues ya de tasas incluso reales negativas, son sumamente atractivas las tasas, ¿no? Para empresas chicas que normalmente pues se pueden endeudar al 25 o 30%, una tasa de 3% es espectacular. Ahora, claro, eso ha tenido también algunos problemas. El principal para mí, que se demoró muchísimo en empezar, estos créditos recién han empezado a salir hace unas semanas, cuando se concibieron al inicio de la cuarentena, y por lo tanto, la profundidad a la que llegan es poca, ¿no? Se consideró que el máximo que se podía pedir era, digamos, dependiendo del programa, que hay diferencias, pero un mes de ventas promedio del año pasado. Eso podría haber tenido sentido cuando la cuarentena duraba 2 semanas o 4, pero si ya estás hablando de 10 semanas de cuarentena y con negocios que posiblemente se reactiven en julio,
pues es imposible que un negocio se mantenga con un mes, con un crédito de un mes de ventas. O sea, ya pasas a la insolvencia. ¿No? Y esa profundidad del crédito todavía no está considerada para la ampliación. No voy a entrar mucho detalle a lo demás por tiempo. El otro tema importante es empleo. En empleo se estableció un subsidio de 35% a la planilla para salarios por debajo de los 1.500 soles, ¿no? Un poquito menos de $500. Ya hay más de 200.000 empresas que han aplicado a esto, pero honestamente para mí es quizá también insuficiente y se podría ser un poquito más ambicioso con este subsidio a la planilla, que ha sido la estrategia principal de muchísimos países. Ha habido problemas también con el Ministerio de Trabajos. Yo creo que el Ministerio de Trabajo peca todavía de una visión quizá demasiado rígida sobre cómo se debería permitir a las empresas ajustar la planilla. Eso ha sido un problema, un dolor de cabeza, la verdad. Y viendo sobre todo los números que tenemos adelante, en el trimestre febrero, marzo, abril, que ni siquiera es el más grave va a ser marzo, abril, mayo, el empleo en Lima cayó 25%. No estás hablando de 1.2 millones de trabajos, es masivo el problema. Entonces, aquí hay que tener yo creo que tenemos que empezar a ajustar algunos paradigmas sobre cómo pensamos en empleo. Y finalmente, dejo para el final lo que yo creo que es lo más importante, son los permisos de operación. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la fase 1, que el gobierno la definió como la que empezaba en mayo, de la reactivación económica. Querían pasar de 45 a 65% del PBI según el MEF. Con la fase 2, que empieza esta semana y va durante junio, que quieren llegar al 80%. Eso está, digamos, en teoría suena bien, ¿no? 80%. El diablo siempre está en los detalles, ¿no? Y ahí, mi opinión, de nuevo, es que ha habido inicialmente, sobre todo, hubo un celo burocrático muy alto para la reactivación de varias actividades, ¿no? Y la diferenciación entre la fiscalización ex ante y la fiscalización ex post es bien importante, ¿no? Porque al inicio, sobre todo al inicio, eso se ha ido mejorando con el tiempo, pero pedían que las empresas, pues, casi que pedían una autorización expresa para cada empresa que tenía que dar el Ministerio de Producción, ¿no? En vez de ser como es la regulación regular, que es, oye, estas son las reglas, tú las cumples, operas. Como es en laboral, como es en tributario, ¿no? Estas son las reglas claras. No es que yo te tengo que dar un permiso ex ante para operar, ¿no? Sino que yo tengo que cumplir las reglas y hay una fiscalización, y si no cumpliste con las reglas que estaban aquí claritas, pues entonces te cae una sanción, ¿no? Pero eso de la fiscalización ex ante sobreburocratiza el proceso. Finalmente, creo que he dicho finalmente 4 veces, perdona, Paz. No, finalmente, el tema central aquí creo que es la economía informal. ¿Ya? Nosotros tenemos una economía con 70% de informalidad laboral, y si estamos hablando de un problema epidemiológico, ahí es donde deberían estar las balas. O sea, yo entiendo que a veces, cuando hablamos de economía, pues nos enfocamos mucho en la economía formal, porque es la que hace el 80% del PBI, todo bien. Pero cuando hablamos de un tema de salud, donde tenemos que poner mucha más atención es en la reactivación de la economía informal, que sea lo más segura que se pueda, ¿no? Y esto pasa por una estrategia más o menos decente de transporte público, de control de afluencia en los mercados, en los paraderos. Pensamos de repente en nudges, economía del comportamiento, cómo podemos hacer, en donde no podemos tener un nivel de enforcement más o menos adecuado, cómo podemos incentivar un comportamiento de autocuidado, y facilitar que esto sea. De repente distribuimos pues gel y mascarillas en todos lados. Hay que pensarlo bien, pero mi impresión es que estamos pensando demasiado, como siempre, en ese 20% formal, 20-30% formal, y estamos dejando de lado, como si no existieran, a la gran mayoría, ¿no? ¿No? Y ahí está creo que una parte muy importante de la discusión que no estamos viendo. Y ya finalmente, para decir finalmente 5 veces Paz, ya te juro que esta ya es la última, yo veo un riesgo populista muy grande. ¿No? Estamos entrando en una espiral de quién hace el proyecto de ley más rimbombante, ¿no? Quién le pega más al sector privado, ¿no? Quién propone algo a veces un poco más, incluso a veces ridículo que otro, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho. ¿No? Para los que no están familiarizados, esto es Palacio de Gobierno y el Congreso, y a mí, honestamente, entrando en elecciones el próximo año, esta espiral populista en un Congreso fragmentado, poco predecible, sin mucho expertise técnico,
y que además pues se ha encontrado con que era un congreso en realidad de transición, ¿no? Pero que de pronto se encuentra con la crisis económica más grande del siglo, pasa lo que está pasando. Y a mí esta parte sí creo que, digamos, el virus va a pasar, el virus nos va a costar 1 año, 2 años, de repente 3, pero va a pasar. Malas políticas económicas como la que se están proponiendo hoy día nos puede costar décadas. Y a mí esa es mi preocupación principal, y con eso concluyo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diego. Han surgido, creo que fue muy interesante las presentaciones de los expositores y generaron varias preguntas y comentarios que yo voy a tratar de resumir en aras del tiempo. Primero, un tema fundamental es si estamos preparados, si hace mucha referencia a si efectivamente estamos preparados, si el Estado ha sido eficiente, por ejemplo, en el monitoreo y en temas de la seguridad adecuada de las empresas, si hay un adecuado cumplimiento de estas, y esto dice mucha relación con una pregunta que surge de si mayor Estado o mayor mercado. ¿Cómo conviven ambas fuerzas en el actual contexto de si hay mayor controles o subvenciones o menos impuestos y menos regulación? También desde la perspectiva keynesiana, para el señor Aninat la pregunta es si cree que hay una ley de empleo más flexible habría permitido capear mejor la crisis social. Y uno de los temas fundamentales que se plantea en esa línea es si este es el momento para abordar una economía más sostenible en lo social y lo ambiental. Si el uso de energías, ¿no es cierto?, por ejemplo, más limpias, a la larga mejoraría la productividad. Si este es el momento para poder aplicarla. Y otro tema Latinoamérica en general, para no ir a un país particular, ha estado debatiendo esa cuestión por 50 años, en ideologías políticas variadas, en grupos, subgrupos, en grupos anárquicos, en grupos conservadores, etc. Y a mi juicio, con lo que ha pasado estos 30 o 35 años, ya deberíamos tenerla más o menos respuesta. Para el caso chileno, siendo preciso, yo creo que hemos llegado al límite, al piso, no se puede achicar, del tamaño del gobierno general en Chile, en el orden de 22%. Incluso no tendría miedo en subirlo 2 o 3 puntos a un 25%. Pero creo que para la estrategia chilena de largo plazo, si el mundo vuelve a normalidad, eso es correcto. Estar hablando de Estado versus privado hoy día doesn't make sense, perdón por el anglicismo, porque está todo mezclado, estamos en una economía distinta, una economía circular, todo va a cambiar. Entonces no podemos funcionar con las ideologías de principios del siglo XIX. Es mi firme intención. Ahora, también no nos pasemos de revoluciones, porque si bien Diego ha dado altas cifras de la expansión del apoyo y del gasto fiscal,
y yo también, y a las chilenas se les quieren agregar algunos 12.000 millones de dólares más. Bueno, todos, sin excepción, por lo menos los que las proponen, tienen la idea de transitoriedad. Se acaba la pandemia, se acaba el mundo afectado, la depresión, bueno, vamos a tener que ir corrigiendo esto. Por lo tanto, esa pregunta está marcada por algo que ocurre por varios meses y se va a mantener, pero no para siempre. Finalmente, sobre la ley laboral chilena, yo por razones de nuevo no ideológicas, soy bien partidario de cambiar la estructura del trabajo laboral, la manera de engancharse al mercado laboral formal y los costos que eso conlleva, por una razón que no tiene nada que ver con la pandemia y no tiene nada que ver con ideología. Va a venir otra ola, otra, comillas, crisis que podemos transformar en oportunidad, que es la ola tecnológica. Y esa ola tecnológica recién ni la estamos empezando a percibir en el mercado laboral en Chile, Brasil, Argentina, en Colombia, para qué decir Venezuela. Entonces más vale pensar en contratos mucho más modernos, justos, solidarios, pero flexibles, al estilo alemán, español u otro, porque no vamos a poder evitar esa fuerza de globalización tecnológica. Me tengo que ir, me disculpa Andrea, felicitaciones Diego y me perdona. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Paz. Muchas gracias por la participación. Diego, por favor. Sí, a ver, yo quiero referirme también brevemente a la pregunta primera que respondió Eduardo respecto a esto de más Estado, más privado. Yo además coincido plenamente con lo que respondió él. Digamos, yo creo que ya estamos un poco avanzados, felizmente, en teoría económica para responder algunas de estas preguntas de si más Estado o más privado. Yo creo, y coincido además con el análisis de que digamos, si Eduardo piensa que 22% de participación del Estado en la economía podría subir a 25% en el caso de Chile, digamos, nosotros estamos partiendo de 14-15 de recaudación tributaria, ¿no? Podríamos tranquilamente ir a 20 o a 25 y a mí tampoco me molesta. Mi preocupación principal, honestamente, es qué hacemos con esa plata. ¿Para qué queremos más Estado? ¿Ya? O sea, ¿cuál es o sea, ok, totalmente de acuerdo con que haya más, más presencia, pero ¿en qué? O sea, el Perú, honestamente, tiene una brecha enorme en salud, lo hemos visto ahora, no tiene una brecha enorme en educación, tiene una brecha enorme en infraestructura, puertos, carreteras, ¿no? Tenemos un poder judicial, además, que necesita a gritos más inversión. En verdad, por donde uno mire, seguridad, necesitas más inversión del Estado, necesitas más presencia eficiente del Estado. Yo creo que eso nadie lo pone en discusión. El tema en realidad es más del gasto público, la eficiencia del gasto público, más que el monto del gasto público. ¿No? Y además creo que todo el mundo está de acuerdo en que el Estado tiene que garantizar el acceso a ciertos servicios básicos, entre los que están salud y educación. ¿No? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso lo podemos discutir. Oye, subsidio a la oferta, subsidio a la demanda, provisión directa, ¿no? Hospitales público-privados, ¿no? Hay herramientas, eso lo podemos discutir, pero que el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que estar presente. Ahí creo que no hay mucha duda. Respecto bueno, la parte informal, ya me refería al final de la presentación, no solamente decir qué es lo de nuevo, si estamos hablando del 70% de la economía, de los trabajadores que están en situación informal, deberíamos estarle dando 70% de la atención, ¿no? Mi impresión es que hemos volteado un poco la figura, o sea, le estamos dando 70% o más de la atención a los protocolos y a la fase 1, fase 2, ¿no? Que solamente cumplen los formales, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estarle dando, ok, no es que no le demos importancia, démosle importancia a eso, por supuesto, porque además gatilla PBI, pero si estamos preocupados de salud, démosle el 70% de importancia donde está el 70% de personas, ¿no? En realidad me suena perfectamente lógico. Y luego sobre la parte de baja recaudación, yo de nuevo ahí quiero hacer referencia a uno de los puntos de Eduardo. A mí no me preocupa mucho la baja recaudación o el déficit fiscal que se va a generar en tanto lleguemos a una trayectoria de regreso a una estabilidad fiscal adecuada,
¿no? O sea, si hoy día vamos a un déficit de 10%, la verdad que, bueno, será, pero dime que de acá a 2 años o 3 años, ¿no? Volvemos a regresar a déficit fiscal después de -2, -3%, ¿no? Y eventualmente yo quiero ver un superávit, pero ponme la línea de cómo vamos a regresar. Creo que ese nivel de comunicación todavía no hemos llegado en el Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que eso es parte de lo que falta. Bueno, pero es entendible porque la situación de incertidumbre es muy grande. La parte de recaudación municipal, la verdad que en el Perú casi no tenemos recaudación municipal. No, es muy poquito lo que se recauda en arbitrios, en predial, y sí es una tarea pendiente para mí poner eso en agenda. El propio presidente del Banco Central, que es quizá la voz, digamos, más respetada tradicionalmente aquí, también lo he puesto como un punto a discutir. Creo que es algo que se podría avanzar, pero va a ser algo de mediano plazo. No veo que se pueda implementar en plena pandemia un catastro adecuado. Gracias. Han surgido otras preguntas que son específicamente para ti y quería que respondieras. Primero, por la economía social de mercado que está establecida en la Constitución peruana. Si consideras que se debe persistir en esta economía, bueno, hay también una referencia a si consideras que debe reducirse el aparato público al considerarse una burocracia excesiva e improductiva. Y también se hace referencia a temas más profundos como si esta pandemia de alguna manera marca el fin del capitalismo y de alguna manera marca el inicio de la necesidad de cooperación no solamente entre nuestros países y a nivel regional. Y lo último, te piden profundizar en un tema político, que ayer Acción Popular ha presentado una propuesta para postergar las elecciones al 2022. Si consideras que esto aumenta el riesgo referente al populismo. Ya, ok. Ahí hay varias que son particularmente difíciles. Voy a hacer respuestas fáciles a preguntas difíciles, a ver si puedo. A ver, respecto de, la primera era sobre la economía social de mercado. Yo, para ser totalmente franco, nunca he sabido qué significa eso. ¿Ya? Ya sé que hay sé que hay mucha corriente ideológica, mucha corriente teórica, conceptual, detrás de la elaboración del término. No sé, además que acá mis amigos de la Conrad ponen una cara como, ¿cómo puede decir eso? Pero yo, para ser totalmente franco, nunca he entendido muy bien a qué cosa hace referencia. ¿Ya? Entiendo, digamos, más o menos vagamente qué cosa quiere decir, pero aterrizado en la práctica y cómo diseño políticas públicas, no me queda tan claro, ¿ya? Y la manera como hemos estado funcionando, hasta donde yo entiendo que a mí conceptualmente me hace sentido, es, oye, hay ciertos, la economía en general es libre, ¿ya? No hay libertad de emprendimiento, no hay libertad de precios, ¿no? Hay libertad, yo puedo competir con quien quiera, y la cancha tiene que estar pareja, ¿no? Ese es el punto uno. Ahora, sobre eso, ya yo voy a hacer ciertos niveles políticos de, entre comillas, excepción, para decir, yo quiero garantizar cierto acceso de servicios básicos a los ciudadanos. Entonces, la economía es libre, sí, pero el Estado tiene que garantizarme salud, educación, agua, transporte, ¿no? Y es un acuerdo político al que llegamos y está muy bien, ¿ya? Y sobre eso construimos un aparato de, oye, ¿cómo lo garantizamos? ¿No? Lo garantizamos a través de, no sé, más presencia, como decía, más presencia estatal directamente, lo garantizamos a través de asociaciones público-privadas, lo garantizamos a través de, no sé. Pero esa es la aplicación, digamos, práctica del contrato social al que hemos llegado. Yo entiendo que eso además tiene pues estas aristas un poco más de desarrollo humano, ¿no? Y aquí yo no soy experto, así que no me voy a meter, pero mal que bien con eso creo que cierras el círculo de lo que se quisiera, lo que yo creo que se entiende como economía social de mercado. No, es una economía que funciona, que al final a mí lo que me hace sentido es una economía que funcione para la mayoría de gente, en la mayoría de lugares del país y que mejore su calidad de vida.
Ya para eso existe, ¿no? La economía, no, el PBI no se come, ¿no? El crecimiento económico no se come. O sea, eso existe para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en tanto estemos mejorando la calidad de vida de la gente, la economía funciona. ¿Ya? No sé si eso responde bien la pregunta, pero es lo que creo que entendí. Luego, la parte de si el fin del capitalismo, yo creo que la única manera, y aquí me voy a poner un poco thatcheriano, ¿ya? Los únicos que generan ingresos son los privados, ¿ya? El Estado administra los ingresos de los privados, ¿ya? El único que genera riqueza es la actividad privada. Eso no significa que el Estado, por supuesto, que no tiene que existir. Ya he dicho varias veces que incluso yo no tendría ningún rol con que el PBI público crezca. No tengo ningún problema porque el Estado tiene que cumplir ciertas funciones. Pero eso no deja, eso no impide reconocer que el dinero que está administrando es necesariamente dinero privado, ya que nació de la iniciativa privada, se generó en privados. Entonces, en ese sentido, yo no veo mucha, digamos, esta confrontación con el capitalismo y el neoliberalismo a partir de la crisis. De nuevo, quizá un poco como la economía social de mercado, yo no la entiendo, ¿ya? Y no digo no lo entiendo en un término peyorativo de la expresión, siendo medio eufemístico de repente, sino que honestamente, desde el fondo de mi corazón, no lo entiendo, ¿ya? No, conceptualmente no lo entiendo. Porque la única manera de generar ingresos para salir de esto es que alguien, o sea, la única manera de tener ingresos para salir de esto es que alguien lo genere. No hay manera de distribuirlos, no hay manera de usarlos, no hay manera de que el Estado tenga si alguien no lo genera para comenzar. Entonces yo creo que por supuesto que podemos llegar a acuerdos más eficientes de provisión de servicios públicos. Lo que ha pasado ahora, o sea, el nivel de precariedad del sector de salud peruano que ha desnudado esta pandemia es pasmoso, ¿ya? ¿No? Y es una llamada de atención enorme a los políticos y a todos los líderes y a la ciudadanía durante los últimos años. No, ¿eso significa el fin del neoliberalismo? La verdad que yo no lo veo. Ok, y por último había una pregunta un poco más, ya quizá puramente política, de la suspensión de las elecciones o el aplazamiento. Yo de lo que vi en realidad era que eran el aplazamiento de las primarias, que son pues acá yo estoy saliendo de mi expertiza, puedo estar diciendo cualquier cosa, ¿ya? Pero yo de lo que entendía era de las primarias, ¿no? Estas en las que eliges a los candidatos. En caso alguien quisiera proponer un aplazamiento de las elecciones generales, ¿no? Ahí sí yo estaría en absoluto desacuerdo, ¿no? Las primarias, la verdad que yo no soy experto, supongo que es una mala idea, pero no lo tengo claro. Pero una suspensión o una extensión de las generales sí me parecería un pésimo mensaje institucional. Gracias. Muchas gracias, Diego. A pesar de tu desconocimiento de la economía social de mercado, has enumerado muy bien los principios que forman parte de esa economía, y vamos a hacer una próxima reunión de grupo en que la CAS nos va a transmitir todos sus principios para conocimiento de todos, porque esa es una de las áreas principales de desarrollo de la fundación y ¿no es cierto?, de principio en el ámbito de la economía, de lo que intenta transmitir la Konrad Adenauer. Ahora te agradezco mucho. Ahora vamos a dar pase para finalizar este evento a la presentación de dos de nuestras últimas publicaciones. Porque nosotros queremos transmitirle de alguna manera los principales resultados que tenemos como parte de este proyecto que ya llevamos más de 10 años de trabajo. Y tenemos dos publicaciones que nos orgullecen mucho, que hemos sacado en fechas recientes. Primero, una publicación que da cuenta de los estudiantes ganadores de la última beca Integración y Buena Vecindad, que se viene desarrollando desde el 2015 con apoyo de la Fundación. Todo esto lo venimos desarrollando con apoyo de la Fundación, no solamente el proceso de diálogo, sino el proceso de capacitación y de inserción y buena integración entre los distintos actores sociales.
Como resultado de esta beca del último año, hay una publicación que da cuenta de 2 trabajos. Uno es del chileno Diego Riquelme, que hace un mapa de actores que participan en los comités de frontera Perú-Chile, que habla de la emergencia fronteriza. Este es un tema que ya venimos destacando hace algún tiempo, la importancia de los jóvenes como actores, dinamizadores y como gatillantes de un nuevo proceso en la relación bilateral. Diego continúa trabajando con Cristian Obando, que es miembro de nuestro grupo, y ha estado trabajando mucho desde la dinámica de la región, desde la zona de Iquique. Son particularmente activos en rescatar todo lo que se desarrolla desde Iquique y también desde Arica. Y hay un trabajo que da cuenta de la migración y aborda un tema aproximación en el último tiempo, pero de una mirada totalmente distinta que a nosotros nos ha gustado muchísimo y que casi nos ha emocionado. Él, más allá de las cifras, va en la realidad de su madre, que es una migrante que llegó hace algún tiempo a Chile y que da cuenta de todo un proceso de trabajo muy importante que tiene que ser acompañado en los gobiernos, pero también de los costos emocionales, los diálogo.org. Y por último, la última publicación peruana, que es el resultado del esfuerzo de los distintos grupos de trabajo de nuestro proyecto para rescatar temas de distinta data, temas que ya llevan mucho tiempo en la relación bilateral, o temas nuevos pero con una mirada de futuro. Y es así como desde esta perspectiva queremos acompañar la labor que desarrollan los gobiernos, tanto a nivel, por ejemplo, de lo que es los gabinetes binacionales, lo que es el trabajo que se está haciendo para el próximo bicentenario del Perú, con una visión prospectiva, planteando, sugiriendo temas de desarrollo. Por ejemplo, Josefina del Prado y José Morandé rescatan lo que significa Alianza del Pacífico y TPP-11. Jaime de Drapo y Pedro Gamio hablan de la importancia de una interconexión verde a través de energías renovables. Tania Vázquez y Carolina Stefoni abordan la seguridad social de los migrantes desde una mirada ya que evoluciona, que plantea una mirada distinta a lo que es la migración, a una lógica de interculturalidad. Rodrigo Izaguirre y Diego Macera, que acaba de exponer, abordan los 10 años del acuerdo comercial entre los dos países y elaboran una serie de propuestas para fortalecerlo. Obando y Riquelme, el alumno que ganó uno de los premios de las becas, hablan de la gestión fronteriza entre Arica y Tacna. Valencia, Roger Valencia, habla de la posibilidad de integración y cooperación en el turismo. Y por último, Arancibia y Montoya hablan desde la óptica de la seguridad, de la posibilidad de cooperación en operaciones de paz y desastres naturales. Los invitamos a leer esto, un esfuerzo importante que da cuenta no solo del trabajo que hemos desarrollado durante estos más de 10 años, sino del nivel de confianza que hemos desarrollado y que hemos alcanzado entre nosotros, y también el nivel de confianza que he tenido en nosotros la Fundación Konrad Adenauer, a quien queremos agradecer especialmente, porque han hecho posible este proceso que es inédito de alguna manera en la región, dada su duración, el nivel de confianza que hemos alcanzado y el nivel de productos que hay. Invitamos a visitar nuestra página Generación de Diálogo.org para conocer todos nuestros productos, el trabajo que desarrollamos, la labor de la Fundación Konrad Adenauer y las instituciones que participamos ahí, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.